Mientras ellos sigan diciendo mentiras, nosotros seguiremos diciendo la verdad. Continuamos junto a Daniel Granja, experto en comunicación política, preguntándote sobre esta ley orgánica de inteligencia que se está debatiendo en la Asamblea. ¿Realmente será para tener inteligencia en el nuevo Ecuador de Noboa o simplemente es una forma de desviar la atención para los fines que pueda llegar a tener de espionaje e inclusive de quemar documentos oficiales de inteligencia? Daniel. Es una ley que no resuelve la inseguridad, al contrario, la profundiza. Y hay algunos hechos de esta ley o algunas propuestas de esta ley, más bien dicho, que son muy graves, Frank. Son muy graves como, por ejemplo, el permitir el acceso a tus datos personales y comunicaciones sin que tengan una orden judicial. Es decir, vamos a ejemplificar rapidito esto, ¿no es cierto? Tanto Frank o yo vamos a una cobertura periodística y yo estoy haciendo tomas o yo estoy haciendo un video o estoy saliendo en vivo para darles a conocer lo que está pasando en algún hecho o en alguna situación del Ecuador. Sin ninguna orden judicial, los policías me pueden detener y prácticamente mirar todos mis datos personales sin que yo interponga ningún recurso. Entonces, yo me pregunto, ¿esto realmente es democracia o es totalitarismo? Punto dos, que esto también es gravísimo, ¿no? Que dice aquí justamente da impunidad total a agentes de inteligencia, aunque violen derechos humanos. A ver, entonces, ya de frente, Franco, como lo que pasó con Marco Otto, ese muchacho de 26 años, que a través de que fue agredido por los motorizados de la Policía Nacional, al punto de que este chico, que era el sostén de una familia muy pobre, pero que en octubre del 2019 salió al mercado a comprar un pantaloncito para su mamá, un chico que tenía valores sociales por estar en un momento equivocado, prácticamente los agentes de seguridad, los policías, creyeron que él era un manifestante y le tiraron las motos encima y este chico cayó de un puente del Tejar que nosotros conocemos porque vivimos en Quito, pero las personas que no conozcan nuestra ciudad, es un puente, ¿qué será, mi querido Fran? Tal vez unos 15 metros, 10 metros. Los 15 metros deben ser, sí, los Exacto. 15 metros de Entonces, altura. llevaron la violencia de estos descerebrados a que este chico muera con 26 años. Y en ese momento hubo un proceso para encontrar a los partícipes de este crimen de Estado. No dieron, pero ahora son descarados. O sea, si yo veo que eres un manifestante, si yo veo que tú eres una persona con ideales contrarios al régimen de Daniel Noboa, o simplemente una persona que, como se ha visto, que no tienes nada que ver en una situación que está complicada o que puede darse idea a malos entendidos, ellos pueden asesinarte prácticamente. Pueden asesinarte, pueden violar tus derechos humanos, pueden violarte como ya lo hicieron en octubre de 2019, cuando muchas compañeras, muchas amigas que salieron a protestar, después de esto fueron violadas por policías. Entonces, es la impunidad, es prácticamente darle puertas abiertas a que la corrupción, el crimen y la violencia imperen en este país. ¿Qué otras cosas, mi querido? Vamos con los dos primeros puntos que has abordado. Y precisamente uno se preguntaría por qué está mal que se, se, se tenga que tener una orden judicial para poder acceder a las comunicaciones y demás. O sea, para luchar al crimen organizado, tratando de ponerme como abogado del diablo, decir, bueno, o sea, el proceso de la orden judicial se demora, entonces el bloque de seguridad de Daniel Noboa, ese que ha sido tan efectivo en estos últimos 18, 19 meses de su gestión, ahí están los resultados. Somos uno de los países más violentos del mundo, de los más desplazados frutos de la violencia, entre un sinnúmero de factores. ¿Por qué no darle ese poder precisamente a Daniel Noboa, a ese bloque de seguridad? ¿Por qué no darle ese poder? Porque nos convertiríamos en una dictadura.
porque ya la legalidad estaría estaría prácticamente vulnerada. Ya los procesos de libertad de expresión, los procesos de movilización social estarían muy profundamente golpeados, porque esta ley o esta propuesta legislativa es muy lesiva a los intereses del pueblo ecuatoriano. Aquí prácticamente están abriendo las puertas al espionaje político desde el poder. O Y sea, que Daniel serviría Noboa para no es. perseguir políticamente más que realmente perseguir a los delincuentes y a los líderes de estos grupos criminales. O sea, es que esta ley prácticamente no difiere entre grupos criminales y la sociedad civil. Entonces, esto se puede interpretar para que te persigan a ti, Fran, o a mí, porque no les caemos bien, porque les decimos verdades monumentales y de repente, sin una orden judicial, me puedan allanar, me puedan llevar al SIC. Estos tipos quisieran revivir esas prácticas de León Febres Cordero y me pueden violentar. O como pasó con el caso Restrepo, ¿no? Jovencitos de clase media alta que por casualidades del destino estuvieron en un mal lugar y fueron hasta ahora desaparecidos por las fuerzas policiales del Ecuador. O Entonces como los estamos 4 niños de las aperturando. Malvinas. Exactamente, estamos aperturando a que esas prácticas de León Febres Cordero, esas prácticas de Lenín Moreno, de Guillermo Lazo, ya sean legitimadas a través de un proyecto de ley que luego pasará a ser una norma. Es decir, si no tenemos una conciencia de las lesivas y los lesivos y grandes daños que esta propuesta legislativa puede generar a la sociedad civil, estamos dándole toda la acción para que estos regímenes totalitaristas puedan pisarte, pueden hacer uso del espionaje, puedan violar tus derechos de libertad de expresión, puedan incluso desaparecerte. Y es así que INRED y otras organizaciones se han pronunciado en contra de esta ley y ahí pueden ver las principales razones del por qué están en desacuerdo de la ley de inteligencia que se está debatiendo actualmente en la Asamblea Nacional. Hay otro de los factores, esto de que a los agentes, por ejemplo, los de inteligencia, se les pueda dar un nombre ficticio. Esto es lo que podría ser peligroso al que un agente de inteligencia pueda llegar a tener una, una identidad ficticia. O sea, Ujú. ¿cómo sabría la otra persona quién lo está acusando, quién lo está haciendo? Porque no discuto el hecho de que se deba infiltrar inclusive en estos grupos, en estos GDOs para tratar de desarticularlos. Pero si no hay una identidad, ¿qué es lo que podría pasar con estos agentes que van a estar en inteligencia? A ver, generalmente los agentes de inteligencia, te lo digo porque tengo muchas fuentes, y estas personas hacen dos tipos de operaciones. Una que son seguimientos para ver qué haces, con quién hablas, qué tipo de relaciones sociales y políticas tienes. Y número dos, mi querido Frank, que esto es lo más grave. Ellos entran a tu domicilio y pueden fraguar pruebas, ¿sí me entiendes? Entonces, ellos tienen ya de por sí estas dos atribuciones. Y lo que me parece mucho más grave, que dice aquí textualmente, lo voy a leer, dice, legaliza el uso de gastos reservados sin fiscalización. Se establece el uso de recursos públicos bajo la figura de gastos reservados sin controles independientes ni auditorías externas, reproduciendo las mismas condiciones que permitieron escándalos de corrupción y espionajes políticos. Entonces, fácilmente estamos creando aquí una Gestapo, estamos creando policías y estamos prácticamente generando el marco donde los militares o los policías estén por sobre los ciudadanos, cuando en realidad ellos son no deliberantes. Es decir, nosotros tenemos la potestad
de pedirle a la gente, sea cual sea la credencial, sus nombres, porque si no, este procedimiento caería ya en políticas de carácter más de una dictadura. Si yo te apreso y realmente esta persona no me quiere dar su nombre, entonces, ¿ante quién luego yo reclamo que esta persona violó mis derechos, que esta persona me agredió, que esta persona me torturó? Entonces, hay que analizar bien. Esto me parece que es un golpe letal a la democracia. Esto me Y parece que está, ya es como prácticamente darle pie abierto a una dictadura de Noboa, que además no es el tipo más consciente del mundo, ¿no? Es un tipo sociópata que ha agredido a mujeres, que prácticamente persigue a sus enemigos políticos. Y si le damos esta ley, es para repensar irnos del país, porque esto no va a ser únicamente, eh, me caes mal, Daniel, y perfecto, te voy a llevar con unos agentes policiales para darte a entender lo lindo que es el Nuevo Ecuador. Me caes mal, te voy a agredir, y si me sigues jodiendo, te voy a desaparecer. Esto va a ser la dinámica, Frank. hay una cuestión también que uno se pregunta. Varias cuestiones ya estaban en la ley de seguridad que se prácticamente copia y pega. Y hay otras, como en este caso Ujú, específico, lo que pueden llegar a ser los agentes de inteligencia. Y se me vino a la mente uno de los casos más emblemáticos, el de ujú. Rodney Rangel, investigador del Sí, caso León de Troya, sí, que actualmente está reclamando seguridad para su familia, que está reclamando desde hace algunos años seguridad para su familia. Y ahí yo te pregunto, Daniel, ¿es necesaria esta ley de inteligencia? Porque cuando veo el caso de Rodney, hay algunas cosas que son copy-paste, pero obviamente con el debido proceso. Aquí, eso sí claro, me gustaría así es. diferenciar, el debido proceso, orden judicial, investigaciones como el caso León de Troya, versus darle poder total y convertir a una fuerza policial en la Gestapo ecuatoriana. Y uno se pregunta, ¿es necesaria esta ley realmente? O como en el caso de Rodney Reigel, que pese a haber hecho tremenda investigación, Sí. actualmente teme por su vida y la de su familia. Tú lo has retratado de una manera magnífica, Frank. El fin de esta ley es romper el Estado de Derecho. Y cuando ya no tenemos marcos que puedan generar este tipo de procesos que son básicamente nuestras libertades, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad política, entonces el imperio de la brutalidad se impone a la razón. Y este imperio de la brutalidad, además, como ya lo hemos explicado durante este tiempo, es prácticamente intimidarte, violar tus derechos y desaparecerte. Es decir, lo único que asegura esta ley es más poder al poder, que este caso es del presidente Daniel Noboa y todo un aparato estatal que sirve para vigilar a personas incómodas y luego puede ser una herramienta para abusar, como ya lo he dicho, ¿no? Que te allanen, que prácticamente se genere una investigación que es para determinar un, un, un actor político incómodo para el poder de turno y ellos tengan la facultad de desaparecer estos documentos o de colocarlos de carácter reservados y vaya a ver cuándo se abrirán. Solamente hay que recordar el caso de los periodistas del comercio, los tres periodistas del comercio, que fueron asesinados ya hace más de 6 años. Y hasta ahora la investigación sigue en proceso de reserva, que ahí había como un caudal todavía de algo de democracia, porque fue un año después de lo que de dejar el poder Rafael Correa. Pero ahora ya con este declive permanente del sistema político, esta descomposición social que se está dando actualmente es para que persigan a la gente incómoda al poder y que obviamente cada vez más Daniel Noboa tenga más y más poder, ¿no? Ya no solamente de carácter económico, sino también ahora de carácter represivo. Con estas leyes y trato de anclarle un poco nada más a la ley de solidaridad nacional que dijeron.
y la han denominado a ese primer proyecto de ley económica urgente de Daniel Noboa, el cual, entre otras cosas, plantea impunidad para los policías Ujú, y así es. también una suerte de legalizar, por así decirlo, la represión. Si uno les junta estas dos leyes, la ley económica urgente primera que planteó Noboa y le suma a esta segunda que es la ley orgánica de inteligencia, se podría decir que el fin es que policías y militares lleguen a tener lleguen a tener impunidad en sus actuaciones y quizás esto, si es que hubiese sido hubiesen sido aprobadas estas dos leyes antes de lo ocurrido con los cuatro niños de las Malvinas, a lo mejor no habríamos sabido lo que pasó con estos chicos que eran futbolistas, catecistas y Así prácticamente es. un ejemplo para la sociedad. Sí, alimenta estas propuestas de ley, mi querido Fran, alimentan la persecución política, alimentan el espionaje ilegal y la corrupción, porque ¿qué garantías te da a ti de que algún policía que tenga pactos con el narcotráfico te monten cualquier investigación y que luego puedan desaparecer a personas porque estuvieron en un lugar equivocado o vieron algo que no debían ver, como es el caso de los chicos de las Malvinas? Que yo Y estoy eso también nos plenamente deja, seguro y eso que también nos esto deja pasó la con duda. estos niños. Y eso también nos deja la duda, ¿cómo confiar en las fuerzas policiales si uno de cada Claro, 10 está contaminado por el crimen organizado? no, es que es imposible confiar en los miembros de la policía. A ver, mi abuelo fue un policía de pie, ¿no? Él era, no era de los oficiales, sino que era una persona que a través de la institución pudo ver una posibilidad de vida. Él era muy pobre, pero era un hombre decente, mi querido Frank. Un hombre decente que a través de sus valores logró hacerse una carrera dentro de la institución, pero él es una gaviota entre tanto cuervo. Entonces, y peor aún en estos momentos, que el narcotráfico prácticamente se ha tomado el Estado ecuatoriano, se ha tomado y ha destruido absolutamente todo, porque es una industria que mueve millones de dólares donde están prácticamente cooptados del sistema judicial, el sistema político, el sistema de comunicación. Si no, pregunten a un tipejo que le daban seguridad privada desde la Policía Nacional y que a diario en sus micrófonos dice o espectora odio permanentemente. Entonces, este nuevo Ecuador está totalmente controlado por las mafias organizadas. Súmale a esto estas leyes perniciosas para las libertades de expresión, las libertades incluso que van a favor de la democracia. Esto es un caldo de cultivo para que se dé una dictadura y posteriormente una guerra civil. Entonces, es muy delicado esta propuesta de ley y los gremios, la sociedad civil, todos los actores que aún creemos que podemos dar un cambio a este nuevo Ecuador, debemos organizarnos. Si no, esta gente se va a amparar bajo este tipo de propuestas y va a haber mucha violencia, va a haber mucha sangre y muchas desapariciones extrajudiciales. Esta ley podría, y estas leyes en general del nuevo Ujú. Ecuador de Noboa, son usuales en una democracia o son más bien comunes en regímenes autoritarios y dictatoriales. Son mucho más cotidianos en regímenes autoritarios, ¿no? A ver, para estas gentecitas que les encanta el gobierno de Bukele, a ver, un poquito ejemplificar, ¿no? Bukele tiene todas las atribuciones para hacer lo que le da la gana en El Salvador, que incluso hace unas semanas atrás apresó a una activista social prácticamente y fundó un tipo de caso, creo que era asociación ilícita el delito, mi querido Fran.
pero el meollo del asunto es que esta activista política mostraba las arbitrariedades que se daban en el que se dan en el régimen de Nayib Bukele. Entonces, este es ya un ejemplo de lo que puede pasar en El Salvador, del autoritarismo que se está generando con estos monstruos que nosotros les damos todas las facilidades para que ellos nos ahorquen, ellos nos desaparezcan, ellos nos provoquen ser el país más violento de América Latina, como es el caso de Daniel Noboa, donde existan más de 100.000 desplazados por esta ola criminal que él no logra contener. Súmale eso, dar unas capacidades mucho más fuertes e hiperpresidencialistas de este tipo. Entonces, ahora sí va a ser la Banana Republic, donde el cartoncito puede hacer lo que le da la gana y obviamente los esclavos prácticamente, si no estás con mi línea, te desaparezco porque ya tengo una ley donde me avala que yo te puedo hacer espionaje, yo te puedo desaparecer y me limpio las manos. Y no ha pasado nada aquí en el Nuevo Ecuador. Por suerte, el Ecuador también es firmante de algunos convenios internacionales y nada más decirles a los legisladores que van a aprobar estas leyes que estos crímenes que podrían o estos abusos que podrían cometerse no prescriben. Por eso es Así que es. Alberto Fujimori lo condenaron después de que él en una ocasión les había dicho luz verde para poder masacrar a la población. Hay algunos casos también de dictadores sanguinarios que fueron luego juzgados, así que a las fuerzas policiales también decirles que no se Sí. extralimiten porque pueden llegar a ser juzgados cuando vuelva la democracia al Ecuador. Antes de finalizar, ¿cuál sería la verdad monumental para esos cientos de conectados que ya se suscribieron en retrospectiva, dejaron su épico pulgar arriba y por supuesto están aportando con sus comentarios al debate nacional? Que no perdamos la capacidad de indignación y de sorprendernos ante los atropellos que quieren hacer estos déspotas que se travisten como si fueran el Nuevo Ecuador, cuando en realidad ellos tienen más parecido a traidores de la patria, como lo han sido León Febres Cordero, o a dictadorzuelos, como han sido en el caso de Chile, Pinochet o Videla en Argentina. No dejemos de sorprendernos ante estos abusos y arbitrariedades que desde el poder tratan de legitimar, que te secuestren, que violen tu privacidad, que tomen documentos que no deberían tomar y que prácticamente este sea un estado totalmente policial, porque nosotros, los mandantes, el pueblo ecuatoriano, somos los que estamos por sobre las autoridades policiales o militares, pero ahora es el mundo al revés. Tratan de generar políticas hipermilitarizadas, hiperpoliciales, que prácticamente no han resultado favorables en ningún país del mundo. O si no, preguntemos lo que ha pasado en Colombia. En la Colombia de estos miserables, como fueron los últimos gobernantes de los 50 años de esta democracia fallida, y que gracias a Petro se está encaminando una Colombia libre, una Colombia de libertades, una Colombia de expresión artística y cultural. Pero todo esto se está poniendo en tela de duda a través de lo que trata de implementar Daniel Noboa, que ya de por sí esto es una dictadura blanda, Frank, pero si le damos la posibilidad a través de nuestros asambleístas de que generen este tipo de normativas perniciosas para el pueblo ecuatoriano, nos estamos colgando nosotros mismos la soga, ¿no? El lazo. Pero como tú bien decías, por suerte, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Así que esto también es un llamado de atención para que diferentes organizaciones de la sociedad civil nos podamos aglutinar en un solo puño, más allá de que seas o no correísta, seas de Pachacutic, del Partido Socialista. Yo creo que esta es una necesidad que nos demanda la unidad de todas las personas que aún tenemos sentido común en esta hacienda bananera, donde este capataz, a través de estas propuestas, va a hacer lo que les dé la gana y que prácticamente la impunidad y la corrupción va a ser el manto impuro de este cartoncito
que nos ha traído a ser el país más violento de América Latina, que tenemos cero, 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 Polito, cero, cero capacidad de inversión extranjera, que vemos incluso que miserables delincuentes como Fito, a través de sus operadores políticos, pagan a policías, pagan a agentes estatales, municipales, para que ellos se hagan de la vista gorda. Entonces, sí es momento de que todos estos dolores que tuvimos y que seguimos teniendo no nos deje perder la capacidad de asombro y que por favor esto nos permite unirnos, porque si esta ley pasa en el Pleno de la Asamblea Nacional, es prácticamente convertirnos en una dictadura de Daniel Noboa. Modo de bonus track, porque este caso siempre nos recuerda el tema de inteligencia, las escuchas, el espionaje al caso Sí, Watergate. El caso Watergate que fue en 1970. ¿Y qué tenía que ver el caso Watergate? Pues básicamente, de mm, manera muy resumida, amigas y amigos, el escándalo de Watergate que condujo a la renuncia del presidente Richard Nixon fue un así es. escándalo político en Estados Unidos en 1972. Uno de los aspectos clave del caso fue el uso de escuchas telefónicas, Sí. escuchen bien esto, escuchas telefónicas y dispositivos de grabación por parte de la administración Nixon, tanto en la sede del Partido Demócrata como en la oficina oval. Prácticamente, Daniel, a modo de bonus track, se estaría legalizando algo similar al caso Watergate en Ecuador. Puta, yo creo que peor, Frank. Yo creo que peor, porque al fin y al cabo el caso Watergate, eh, como tú bien dices, no fue un proceso donde a través de escuchas se pudo interferir en los enemigos políticos de Nixon, ¿no? Pero Nixon tuvo la entereza de una vez de que salió esta corrupción a través de, me parece que eran dos periodistas muy, muy valientes que enunciaron esto. Este hombre, que era un tipo de la peor ralea, pero tuvo la entereza de renunciar. Yo creo que Noboa no quiere renunciar a esto, quiere perpetuarse en el poder y obviamente a través de todo este marco normativo que se le dará en el caso de aprobarse estas leyes, entonces olvídate, el tipo se va de aquí por lo menos unos 20 años más en el poder. Y ahí sí estamos hablando de que nos convertiríamos en un Haití, porque ya están interferidos opositores políticos, el narcotráfico gobierna, no hay libertad de expresión, entonces, ¿qué nos depara? Ser un Estado fallido. Así que a repensar lo que están haciendo estos políticos de ADN, por más de que sean muy bonitos o bonitas, este maquillaje de estas personas prácticamente están enmascarando lo que son. Y lo que son en realidad son unos delincuentes. Y lo que son en realidad son unos fascistas que les apesta las libertades, que les apesta la democracia. Y ante eso nosotros debemos gritar con vehemencia y con fortaleza. Y debemos prácticamente no dejarnos pisar más la cabeza, porque si lo siguen haciendo, ya no va a haber un futuro, ni para ustedes, ni peor para sus hijos. Así que a levantarse, pueblo ecuatoriano. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política. Estamos junto a Daniel Granja, experto en comunicación política, para abordar precisamente este tema de las bases militares extranjeras. ¿Cuál es tu primera apreciación en torno a eso, ya que la Asamblea dio luz verde para aprobar esta medida? ¿Es soberana? ¿Son patriotas los que aprobaron esta ley, Daniel? Estos son partícipes de la guerra, mi querido Fran, porque hay que situar esto a un nivel geopolítico. ¿Y qué es lo que te dice el artículo 5 que pretenden eliminar? Porque ahora, una vez que ha sido votado esta derogación del artículo 5, tiene que pasar por la Corte Constitucional. Y una vez que apruebe la Corte Constitucional, va a plebiscito o a una votación por parte del pueblo ecuatoriano para el pueblo ecuatoriano saber si quieres meterte en un conflicto de guerra que nosotros no tenemos nada que ver ahí, o prácticamente refundar el concepto de que Ecuador es un territorio de paz donde no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras. Yo creo que prácticamente
lo que estamos viendo aquí es una total locura, ¿no? Es como lo que hicieron en la Embajada de México, meterse en un problema donde ellos no tienen nada que ver. Pero obviamente Daniel Noboa es un cipayo norteamericano, y lo que tú decías es muy correcto, mi querido Frank. Incluso la política bélica de Donald Trump lo que trata ahora en este momento es de reducir las bases militares a nivel extranjero. Entonces, esto también queda abierto para que puedan colocarse bases extranjeras como de China, como de India y como de otros países, la propia Rusia, que está en un contexto de guerra con Ucrania, donde el Ecuador prácticamente no es solamente tener una base militar, sino también ya es un llamado político donde tú mencionas que vas a ser parte de esa política belicista por parte de determinado país, ¿no? Es una sin razón, es una postura totalmente absurda, que no tiene ni ton ni son, pero esta gente, como uno de los asambleístas Temu que tiene Daniel Noboa, un azuayo, que decía que si no hay bases de militares aquí en el Ecuador, no va a haber seguridad. A ver, papito, a ver, papito. Cuando estaban las bases militares aquí en el Ecuador, el, eh, tenía cerca de 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando salieron las bases militares, esta base militar de Manta, durante la época de la Revolución Ciudadana, llegamos a ser el segundo país más seguro de América Latina, con prácticamente un porcentaje de 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, Pero dicen dejemos que, estas torpezas, ¿no? Y vamos a los hechos. pero dicen que tras la salida de la base de Manta durante el gobierno de la Revolución Ciudadana es que se acrecentaron los problemas e inclusive logró llegar y hacer de las suyas el narcotráfico. ¿Es esto así? Esto es solamente en las cabecitas locas de los asambleístas Temu de ADN, ¿no? Porque en este mundo donde prácticamente los hechos ya no sobresalen por sobre las narrativas, esta gente te vende estas torpezas y estos odios, como decir que, por ejemplo, gracias a la Revolución Ciudadana, el Ecuador es un narcoestado. Gracias a la Revolución Ciudadana se pudieron generar muchas alianzas violentas, cuando en realidad ya le estamos citando con datos objetivos, que cuando estaba aquí la base de Manta eran 18 homicidios por cada 100.000 habitantes, y cuando se cambió, se dio un giro soberano al país, se pasaron a establecerse políticas de seguridad propias. Y a través de estas políticas de seguridad propias, llegamos a bajar prácticamente a 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, son discursos absurdos, ¿no? Son discursos que lamentablemente calan en la población, pero los hechos te dicen totalmente contrario a lo que ellos aseguran, ¿no? Los hechos te afirman que es pura tontería que estas asémilas de Daniel Noboa tratan de posicionar cuando la realidad es diferente. ¿Hay alguna prueba o evidencia que, por ejemplo, diga que instalar bases militares extranjeras tenga algún resultado para cualquier país en el mundo? Sabemos que Estados Unidos es el país que más bases extranjeras tiene a nivel mundial, pero la pregunta que uno se hace como ciudadano es, ¿han servido de algo, por ejemplo, en Colombia, en Perú o en algún país de Medio Oriente? ¿Realmente funcionan las bases militares extranjeras? No funcionan. Y es por eso la importancia de que se mantenga el artículo 5, porque esto nos da una garantía de paz al Ecuador. Porque además, mi querido Frank, y a la audiencia que nos está viendo en este momento, estamos en un mundo lleno de diversas guerras. Felizmente, no es en nuestra región de América Latina, pero si ustedes nada más voltean hacia un poquito a la derecha, ven los genocidios que se están dando entre Israel en contra del pueblo palestino. Ven gastos militares excesivos, como son permanentemente estas industrias de la guerra, que a través de las muertes, esta gente se enriquece cada vez más y hay millones de vidas perdidas, ¿no? Entonces, lo que esto representa es un enfrentamiento político y económico
de poderes imperiales donde nosotros no tenemos nada que ver ahí. Porque de hecho, en América Latina, como ya les comenté, no hay conflictos imperiales. Por eso fue tan importante que en el momento de la Revolución Ciudadana, en el momento donde estaba el expresidente de Argentina Kirchner, incluso Chávez, Evo Morales en Bolivia, se pudo conciliar que tanto UNASUR como CELAC se pudieron establecer que esta región sea un lugar de paz y se planteó una cooperación entre los países para no instalar bases militares ni tener armas de destrucción masiva, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos hemos mantenido como un territorio de paz, incluso a pesar de que, como tú bien decías, algunos países tienen bases, como es el caso de Colombia, ¿no? Que tiene un conflicto de más de 50 años, donde tienen bases militares norteamericanas y vaya a saber si se han resuelto o resolvido, como diría Valentina Centeno, este conflicto. En lo absoluto, sigue existiendo este conflicto porque además a los amos del norte les favorece las guerras, les favorece que existan este tipo de situaciones, ¿no? Pero, ¿qué significa eliminar el artículo 5 de la Constitución, mi querido Frank? Significa que cualquier gobierno puede pedir a un país poderoso, sea el que sea. A ustedes les gusta Norteamérica, a nosotros nos gusta un poquito más China o hay otra gente que le gusta más Corea del Norte. Entonces, pueden pedir que se instauren bases militares a potencias mundiales como las que acabo de mencionar. Y en este sentido, nosotros estamos asumiendo un riesgo en el momento de generar este tipo de conexiones, porque además el Ecuador es un país altamente inestable. Entonces, ¿por qué dejamos las puertas abiertas para esto? Es sumamente riesgoso eliminar el artículo 5. No debemos darle esta atribución a este presidente ni a ningún presidente para que haga esto, porque esto es una posibilidad que pueda producir una configuración entre enemigos en el plano internacional y nosotros meternos en este escenario donde no debemos tomar partido de este tipo de problemas que están alejados de nuestra realidad cotidiana, mi querido Frank. Y como otro dato también muy importante es que Colombia tiene varias bases militares, pero no les ha servido realmente para, por ejemplo, Ujú. disminuir su producción de cocaína. Revisaba los datos y en el año 2023, por ejemplo, tuvo un 10% más de producción que el año pasado. En el 2024 tuvo un 14% más de producción que con referencia al año 2023. Y en este 2025 parece que no va a cambiar esa realidad, más bien desde que se instalaron las bases militares, la producción de cocaína parece haberse aumentado de manera exorbitante. Y uno se pregunta en Ecuador, ¿qué nos garantiza que, como dijo el embajador italiano, que actualmente somos los proveedores de droga del mundo con casi un 70% de exportaciones que van desde Ecuador? No somos un país productor, insistimos en eso, pero sí somos un país exportador. ¿Qué nos garantiza que poniendo una base militar extranjera, estas cifras, en vez de disminuir, vayan a aumentar? ¿Qué nos garantiza eso? Eh, no nos garantiza absolutamente nada, como ya mencionamos al inicio de esta entrevista, cuando estaba la base militar, era 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando vino el gobierno de la Revolución Ciudadana y revocó este permiso, redujo a 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. A ver, y nosotros no es que estamos en contra de las bases militares, simplemente estamos diciendo que esto no significa que pidamos cooperación internacional. Incluso algunos de las sémilas de ADN dijeron que si no tenemos una base militar, entonces la delincuencia seguirá desangrando el país, cuando en realidad esto es erróneo, ¿no? Incluso hay un acuerdo firmado con Estados Unidos con respecto a la cooperación internacional que permite todo, absolutamente todo, todo tipo de alianzas, incluso de seguridad que se le pida a Norteamérica, ¿no? Entonces, estamos en la posibilidad de hacerlo a través de estos mecanismos de cooperación, pero poner una base militar es ponernos en una posición política de tomar partido en la geopolítica mundial, mi querido Fran.
y las bases O sea, no tiene implican nada una posición en técnico. el plano internacional. Es meternos en un conflicto, vuelvo a insistir, donde nosotros no tocamos pito, donde nosotros no debemos hacerlo, porque al fin y al cabo, los imperios podrán destruirse entre ellos, pero históricamente América Latina ha sido una región que no ha estado incursionando en este tipo de toma de posturas a nivel político. Colombia es un caso aparte, ¿no? Colombia es un caso aparte porque además durante años, lustros, ha sido tutelado por gobiernos de derecha que creen que la solución, como tú bien decías, era colocar bases militares, pero esto ha permitido que el aumento de la cocaína siga, ha permitido incluso, si ustedes pueden ver una serie que está en Netflix, donde habla, donde menciona la vida de Pablo Escobar, que existe este tipo de conexiones entre la DEA y entre los narcotraficantes. Y entre esos, obviamente, permiten que se siga produciendo mayor cantidad de droga en el país cafetero, que se sigan consumiendo, obviamente, a las jóvenes y futuras generaciones en Colombia que se están desangrando, que se estuvieron desangrando, pero esto es una industria económica que beneficia, obviamente, al imperio occidental. Entonces, no es real que si no ponemos una base militar en el Ecuador, la violencia seguirá imperando. No, es prácticamente ser pusilánime, porque estos son, Frank, siempre atribuyen sus responsabilidades a un tercero, ¿no? Antes eran los comerciantes de la bahía, ahora es, si no tenemos una base militar, entonces no vamos a tener seguridad en el país. Esto nada más nos desnuda la incompetencia de este régimen que no tiene idea de cómo generar políticas públicas a favor de la seguridad de los ecuatorianos. Recordaba una investigación de las bases militares donde encontraba datos espeluznantes. Incluso a los miembros de las DEA le daban en Colombia unas fiestas con prostitutas, con juegos de azar, con Así absolutamente es. todo. Y eso era con los de la DEA. Escúchenme bien, amigas y amigos, de la DEA, que son de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ese es el discurso que se viene para acá. Incluso también veía esos reportajes de cómo los marines estadounidenses abusaban de las menores de edad Che. y salían impunes o iban a ser juzgados en Estados Unidos, pero sabemos que esas cortes marciales, cuando no son al interior de Estados Unidos, prácticamente son como la justicia ecuatoriana, brilla por su ausencia. Vamos a... Sí, y hay que ser objetivo nada más, mi querido Frank. El hecho de que Estados Unidos trate de incrementar la presencia militar en la región es con el fin de asegurar sus intereses hegemónicos en el hemisferio, ¿no? Y consolidar un frente contra Venezuela y contra los países que tienen políticas de izquierda. Este es el fin de esto. ¿Para qué? Para beneficiar sus recursos económicos, ¿no? Porque además hay que recordar que tanto, por ejemplo, en Argentina, en Bolivia e incluso en Chile, contienen el 60% del litio del mundo. Y este mineral se ha vuelto indispensable en el desarrollo de tecnologías de defensa. Entonces, aquí hay intereses de otro tipo, ¿no? Y si obviamente Ecuador se baja los pantalones ante Estados Unidos, está dándole una bofetada en el rostro a sus países vecinos. Y esto va a ahondar y va a generar procesos donde prácticamente se pueden eliminar salvaguardias, va a afectar a nivel económico. Ya vimos la estupidez que hizo Novoa de invadir un territorio como fue el de México, hubo repercusiones, no solamente económicas, sino que ahora ya no hay viajes directos al país mexicano, con el cual nosotros hemos tenido una amistad fraterna, donde incluso cuando hubo un momento muy fuerte de represión, muchos hermanos y muchos compañeros fueron recibidos en México. Entonces, esta persona, Daniel Noboa, es un cipayo de los intereses del norte, donde prácticamente nos va a meter en un conflicto donde nosotros no tenemos nada que ver ni que hacer. Cada vez que Estados Unidos le trata de salvar, y eso sí lo va a poner bien, ¿no? De salvar, entre comillas, a una nación, a un país o a un pueblo,
lo termina convirtiendo en un cementerio o en un manicomio, lo Así diría es. Eduardo Galeano. Antes de finalizar, ¿cuál sería la verdad monumental de las bases militares extranjeras que podrían ser instaladas en el país después de que la Asamblea aprobara la medida y que tiene que ir a un plebiscito? Para todas esas personas que nos están viendo a través de sus teléfonos inteligentes, Smart TVs y demás recursos tecnológicos y que ya se suscribieron en retrospectiva, dejaron su épico pulgar arriba y que están compartiendo la transmisión. Daniel. Fran, esto yo creo que es una maniobra más de carácter político, donde Noboa está tratando de ganar puntos en el tema de las bases militares y la lucha, entre comillas, contra la delincuencia, pero sus esfuerzos se ven opacados por la actual crisis de seguridad, la crisis energética que se dio el otro año, y esto prácticamente desnuda la incompetencia de un cipayo, de un Mickey Mouse que tiene la bandera ecuatoriana, pero no siente en el pecho las necesidades de nuestro pueblo, ¿no? Porque si fuera así, lo primero que haría este señor es trabajar en políticas nacionales propias, para no depender de extranjeros, sino en base a nuestro propio traje, a nuestras propias visiones del mundo, generar políticas que nos permita tener seguridad, que nos permita tener salud, economía y educación, que es lo prioritario en estos tiempos de locos, en estos nuevos Ecuadores, que es prácticamente un copy y calca de Febres Cordero y otros verdugos de la patria que nos han llevado al holocausto social y político. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política.